Regresamos a la revisión de las noticias y les contamos que el gobierno presentó hoy el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile. Dicho informe revela que en el primer semestre de 2023 se registró una disminución del 3% de la tasa de homicidios respecto al mismo periodo de 2022, con un total de 633 personas fallecidas. Santiago, Arica y Viña del Mar son las comunas donde más ocurrieron asesinatos. Para profundizar en este informe, estamos ya aquí en estudio con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Subsecretario, bienvenido a Noticias 24 y a Canal 24 Horas. Gracias por la invitación. A ver, disminuyen las cifras de homicidios consumados, que es importante hacer ese punto, pero, subsecretario, ¿hay una sensación de un aumento de homicidios o de un aumento por lo menos de hallazgo de cadáveres, de personas maniatadas, cuerpos? Entonces, ¿cómo se explican estas cifras que se presentaron hoy? A ver, independiente de la sensación de inseguridad, de la legítima sensación de inseguridad que decanta también en una demanda pública, porque la principal preocupación de la ciudadanía sea permanentemente la principal ocupación del gobierno, que lo es, también están las cifras y está la evidencia. Entonces, creo que cómo se relacionan o cómo se explican una de otras tienen que ver con una serie de factores. Creo que no es relevante tampoco caer sobre la explicación particularmente de una cifra desentendiendo sensaciones de inseguridad. Pero déjame decirte algo, mira. Este informe es un informe que va más allá de la cifra y va más allá de los números. Es un informe que además presenta contexto. ¿Y por qué es importante? Por dos cosas, y muy rápido para ir a los temas particulares. Pero por mucho tiempo nuestro país recibió observaciones de distintas instituciones internacionales de que la forma en que reportábamos las cifras de homicidio, las cifras que estaban disponibles de homicidio, no cumplían con los estándares que teníamos que tener. ¿Y cuál es ese estándar? Que tuviésemos una homologación de las cifras, que llegáramos a acuerdo con las distintas instituciones, no un acuerdo de negociación, sino que poniendo evidencia sobre la mesa para que primero que todo tengamos una cifra única. Chile tiene una cifra de Estado, que es una cifra única que tenemos desde el año 2022 y que además hicimos un esfuerzo como subsecretaría y el Ministerio Público, Gendarmería y otras instituciones de retroceder para que esta cifra también sea consensuada desde el año 2018 a la fecha. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Acabamos de dar a conocer un informe semestral que es el del primer semestre del año 2023, en un esfuerzo por apurar este proceso, pero también por dar informes intermedios. ¿Y por qué son importantes estos informes? Más allá de que estemos finalmente a un estándar internacional, particularmente porque las decisiones que se toman todos los días en las operaciones, las decisiones que se toman y cómo se nutren programas tan importantes como el ECO del Ministerio Público en la acción de persecución, lo que hacen nuestras policías, lo que hacen distintas instituciones, desde Gendarmería, el Ministerio de la Mujer, hoy cuentan no solamente con una cifra unificada y una cifra de Estado, sino que con información de contexto, que es extremadamente valiosa para la toma de decisiones, pero también para la respuesta a la ciudadanía. Subsecretario, ¿y por qué las cifras llegan solo hasta el primer semestre de 2023? A ver, estoy seguro que si hay una cifra compleja es la cifra de homicidios a nivel delictual. ¿Y por qué? Porque es una cifra que primero se construye con distintas instituciones que reportan homicidios, pero además hay casos que, por ejemplo, inicialmente son reportados como un caso policial de lesiones graves y esa persona termina fallecida y termina siendo calificado como un homicidio. Hay hallazgos de cadáver, hay una serie de delitos que inicialmente se pueden reportar de una forma como un suicidio, por ejemplo, y posteriormente la investigación decanta en un homicidio. Entonces, los procesos que se requieren para la calificación de este tipo de delitos son procesos que tardan un tiempo. ¿Qué es lo que hicimos el año pasado? Es que dimos a conocer la cifra 2022. Nos pusimos como objetivo apurar esto y ya tener una cifra semestral. Vamos a dar el cierre del año 2023 en marzo. Eso ya es un avance significativo y nos comprometimos con el Ministerio Público, además, a que ahora vamos a avanzar hacia que pronto, después de que cerremos el año, demos cifras trimestrales. Pero en paralelo, a contar del mes de febrero, en la página del Observatorio de Homicidios, que es parte del Centro Nacional para la Prevención de
de Homicidio de la Subsecretaría. Además, tendremos las cifras preliminares, porque son las cifras que nosotros vamos mirando semana a semana, mes a mes, para la toma de decisiones, mientras, por supuesto, llega esta cifra consensuada. Pero esa es la razón. Ya, o sea, pero ya en marzo vamos a conocer entonces todo lo que pasó en el año 2023. Eso es importante también conocerlo, no queda tanto para marzo. Ahora, ¿qué nos permite conocer estas cifras de homicidios, de personas asesinadas? Porque, por ejemplo, hay datos interesantes respecto a la hora en las que ocurren, también respecto a si es con armas de fuego. Entonces, si nos pudiera detallar un poco cuáles las conclusiones que se sacan de este informe. Primero que todo, lo que vemos en la cifra y la tasa, porque esto es muy importante, es que el primer semestre del año 2023, en comparación con el primer semestre del año 2022, hay una baja del 3% en la tasa. ¿Ya? Pero más allá de eso, hay elementos muy importantes de este informe que ayudan al trabajo de distintas instituciones, entre ellas nosotros como Ministerio del Interior. Por ejemplo, cómo se llevó o cómo se ejecutó ese homicidio. Si fue con un arma de fuego o con un arma cortopunzante, arma blanca, como se categoriza. Y lo que hemos visto, al menos en esa categoría, es que hay una tendencia bastante sostenida, al menos del año 2016 a la fecha, en que el aumento del uso de arma de fuego se ha mantenido en la serie de homicidios. Tenemos información muy valiosa respecto, por supuesto, a las regiones. Hay 10 regiones que bajan en esta tasa, pero también a nivel comunal, lo que nos permite la toma de decisiones en distintas comunas para programas tan importantes como, por ejemplo, el Plan Calle Sin Violencia. La ministra lo dejó claro hoy día también, es que tenemos que esperar a que se cierre el año para poder evaluar ese primer año del Plan Calle Sin Violencia. Pero hay otra información muy valiosa, como por ejemplo el contexto, el lugar donde ocurren los homicidios, el horario donde ocurre, el día de la semana, y eso nos permite, por ejemplo, en las acciones preventivas, focalizar las acciones necesarias teniendo en cuenta la información respecto a cómo está ocurriendo. Pero por sobre todo, y yo te diría que esto es lo más importante, es que esto permite reforzar el trabajo del Ministerio Público, que apunta a reducir la impunidad. Y si hay algo que sabemos en la evidencia mundial respecto a qué funciona para reducir los homicidios, son dos cosas. Primero, interrumpir la violencia. Interruptores de violencia, hay una serie de programas a nivel mundial que se han ejecutado. Dicho sea de paso, uno de ellos, el que estamos llevando adelante en la Subsecretaría de Prevención del Delito durante este 2024, pero también que hay que reducir la impunidad, y la reducción de la impunidad tiene un efecto. Y para reducir la impunidad se necesita mejor investigación, mejores acciones del Ministerio Público, y justamente este tipo de información nos permite en el día a día como Estado, no solamente como gobierno, sino que como Estado, llevar adelante estas acciones. Claro, focalizar el trabajo, ¿no? Ahora, subsecretario, igualmente usted me dice, se mantiene la presencia de las armas de fuego, se ha mantenido, quizás no aumenta, pero la presencia o el mecanismo de homicidios por armas de fuego, es bien importante. Entonces, ¿qué demuestra esto respecto a lo que está pasando acá en nuestro país? ¿Son bandas de crimen organizado, son bandas criminales las que están detrás de estos homicidios? Primero que todo, si se usa una arma de fuego, no es determinante si esto corresponde a crimen organizado es verdad, o no. Es verdad. Yo creo pero ¿qué nos demuestra la presencia de armas? Porque también ese es un hecho bien significativo en los delitos que nosotros informamos acá diariamente. Yo te diría dos cosas. Lo primero es que claramente trabajos como este, que fueron reconocidos no solamente por el fiscal nacional hoy en día y distintas instituciones, permiten que el Estado tenga más y mejor información para la toma de decisiones. Sí. Y en esa toma de decisiones, un elemento central es que tampoco podemos categorizar todo como el mismo fenómeno. No todo en Chile es crimen organizado, independiente que exista, independiente que el gobierno ha sido el primer gobierno que tiene una política contra el crimen organizado, independiente que los incrementos presupuestarios para enfrentar el crimen organizado son de carácter histórico. No todo es crimen organizado, no todos los homicidios son crimen organizado. Hay una categoría que es la que más ha estado presente en nuestra historia, que son los crímenes por asuntos interpersonales. Otro es ajustes de cuenta, otro es crimen organizado. Entonces, las variables que explican este fenómeno, y particularmente el alza que ha visto el país desde el año 2016, son variados. Pero en segundo lugar, creo que hay un fenómeno que sí está estrechamente ligado al incremento de homicidios en el país y al incremento de la violencia con lo que se cometen los homicidios, y eso es particularmente la presencia de armas de fuego. Y estamos hablando de armas que ya sea que ingresen al país de forma ilegal, que son adquiridas de forma ilegal, o armas que desde el mercado legal transitan hacia la ilegalidad. Entonces, la resolución de conflictos violentos, cuando hay de por medio
un arma de fuego, exacerba no solamente la condición y el ambiente del conflicto, sino que aumenta las posibilidades de que ese conflicto termine con una muerte, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que este me parece un tema fundamental para nosotros como gobierno. Hemos dejado muy claro desde el primer día que menos armas es sinónimo de más seguridad, que trabajamos para que en Chile existan menos armas, no solamente armas ilegales, sino que también que todas las armas legales estén dentro del marco de la regulación. Por eso se han llevado adelante una cantidad de fiscalizaciones históricas, pero creo que si hay algo que tenemos que concordar también como país, particularmente al enfrentar fenómenos tan complejos como el delito más complejo que es el homicidio, es la estricta relación que existe con la presencia de armas en el espacio público, en barrios, en poblaciones y en distintos lugares, y cómo ello se tiene que permanentemente transformar en una estrategia central en la lógica expansiva de seguridad que tiene que tener el Estado. Santiago, Arica y Viña del Mar lideran el número de homicidios. ¿Por qué, subsecretario? ¿Qué razones hay detrás de esto? A ver, las razones son variadas. Tal como hay comunas que lideran, hay regiones que cuando llegamos al gobierno eran las regiones con una alza sostenida de los homicidios y hoy están viendo una baja. Las variables y las razones son bastante diversas. Tienen que ver con criterios de la presencia, por un lado, de violencia, la presencia del crimen organizado, pero también con condicionantes que tienen que ver también con distintos fenómenos criminales que se han acrecentado. Estamos hablando que el homicidio, y eso lo muestra nuestro informe y la evidencia, también tiene un movimiento bien particular en torno a otros delitos violentos. Y estamos hablando del incremento de la presencia de narcotráfico, microtráfico, de claramente también crimen organizado, fenómenos relacionados a los ajustes de cuentas, o sea, la cantidad de fenómenos que explican y que ayudan a entender el por qué se transforman justamente en las herramientas que ahora nosotros tenemos a disposición como Estado y que antes no teníamos para poder reaccionar más rápido, principalmente para prevenir, pero también para dotar a las otras instituciones del Estado de las herramientas que necesitan. Las noches también se tornan inseguras, subsecretario. Según este informe, justamente la mayor cantidad de homicidios se cometen en la noche, también durante los fines de semana, y acá pasa un fenómeno que es que las personas, los ciudadanos, de hecho, están dejando un poco la noche. Muchos prefieren no salir por esta inseguridad que se siente. A ver, si uno mira el fenómeno de los homicidios por sí solos, puede llamar la atención que ocurran mayoritariamente fin de semana y en la noche. Pero si nosotros a la par de mirar el fenómeno de los homicidios, lo miramos con otros delitos violentos y otros fenómenos criminológicos violentos, nos encontramos que regularmente son esos momentos de la semana y esos momentos horarios los que donde ocurren una mayor cantidad de estos fenómenos delictuales. Entonces, no es que el fenómeno por sí mismo solamente se aísle en ese día y esa semana, sino que tiene que ver con delitos violentos en particular. El alza de los homicidios en Chile ha ido a la par del alza de los delitos violentos en el país también. Ha ido a la par también de la disparidad de cuáles son, por ejemplo, las comunas donde más incrementan los delitos violentos y cuáles son las comunas donde más retroceden los delitos violentos. Entonces, hay distintas relaciones que ayudan a explicar este fenómeno. Pero ¿qué es lo importante, más allá del análisis de las cifras? Y yo creo que es particularmente la certeza que tiene que tener la ciudadanía y quienes nos están viendo. Que cuando miramos estas cifras, cuando miramos este análisis, reforzamos las decisiones que tomamos cuando llegamos al gobierno, no ahora, que era principalmente reforzar las distintas instituciones, que una institución como Carabineros de Chile, que juega un rol fundamental, nuestra policía, junto a la Policía de Investigaciones, no se apoya con frases, sino que con recursos. No era menor que cuando llegamos al gobierno nos encontramos con que el 50% del parque automotriz de Carabineros estaba en estado de dado de baja, porque para poder hacer que el Estado se haga presente, que es la presencia estatal, la principal fortaleza, particularmente cuando hablamos de este tipo de fenómenos, había que saldar una deuda de recursos, que la creación de la política contra el crimen organizado que este país no tenía, que ha permitido abordar también una estrategia para reducir la cantidad de armas, incrementar las fiscalizaciones, pero también los recursos que se le han otorgado a otras instituciones, no solamente al Ministerio Público para llevar adelante el ECO, sino que a aduanas, al registro civil, a impuestos internos, ha permitido que hoy día hablemos de un Estado más robusto de lo que era cuando llegamos al gobierno, pero por sobre todo que estrategias como el Plan Calle Sin Violencia, las estrategias preventivas estén particularmente focalizados en los lugares donde se necesita más Estado.
Y para eso es focalizar, justamente lo que estamos haciendo. focalizar los recursos, para que haya más carabineros, por ejemplo, que es lo que piden muchas municipalidades, ¿no se hace necesario recurrir a los militares? Este estado de excepción del que tanto se ha hablado, que la delegada presidencial el otro día no lo descartaba del todo. Y lo digo por el tema de permitir que quizás existan más carabineros, o sea, recurrir a las Fuerzas Armadas para tener más recursos justamente, para que el Estado tenga más recursos. Yo para diría dos cosas, y esto no seguridad. es la primera vez que nosotros lo vamos a conocer como gobierno, la ministra del Interior lo ha repetido, el subsecretario de Interior, yo también, nuestros delegados, es que nosotros como gobierno estamos permanentemente evaluando distintas estrategias. Y muchas veces que hay alcaldes, que hay parlamentarios que también hacen propuestas, esas propuestas siempre son evaluadas. Pero yo creo que si hay algo que la ciudadanía espera de nosotros, quienes somos las autoridades que estamos a cargo de la seguridad del país, de la responsabilidad que tiene el Estado de proteger, es que las decisiones que tomemos las tomemos basadas en evidencia. Entonces, tal como tú mencionas, puede sonar bien que la solución sea la presencia militar, pero para eso y antes de eso hay que mirar la evidencia, hay que mirar lo que funciona. No se gobierna la seguridad con buenas intenciones, la seguridad se gobierna con acciones, pero que estén sustentadas siempre en evidencia. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros como gobierno en estos procesos permanentes de evaluación en la toma de decisiones de lo que estamos haciendo? Es poner la evidencia sobre la mesa, ver que, por ejemplo, un estado de excepción ha tenido resultados en la macrozona sur, porque las condiciones de la macrozona sur son unas, pero las condiciones de un barrio donde es necesario intervenir con mayor presencia estatal son dramáticamente distintas. Ha salido también una discusión muy relevante respecto al uso de las Fuerzas Armadas para resguardar la infraestructura crítica. Y por eso hoy día en la mañana, cuando nuevamente sale esta discusión, nosotros como gobierno somos muy enfáticos en que para llevar adelante este tipo de estrategias hay que sacar del Congreso un proyecto importantísimo que va a permitir que se pueda tener la presencia de Fuerzas Armadas en el resguardo de infraestructura crítica. Entonces, mira, yo creo que en momentos donde sabemos que la principal preocupación de la ciudadanía es la seguridad, cuando sabemos que los esfuerzos del gobierno en materias de seguridad han sido expansivos y cuando sabemos que la ciudadanía requiere certezas respecto a la forma y la fuerza con la que se enfrentan estos fenómenos, pero también la inteligencia con la que se ejecutan las políticas preventivas, siempre, y no podemos perder eso de la mente, que las decisiones que se toman tienen que estar basadas y tienen que contar con el rigor necesario. Como gobierno no vamos a tomar decisiones solamente porque suenan bien. La toma de decisiones diaria que hacemos como gobierno es con información en mano. Por eso la importancia de este informe. Esto no es solamente un informe, no es un ejercicio académico, al contrario, es una herramienta extremadamente valiosa que el mismo fiscal nacional hoy día nos recordaba, que en la toma de decisiones que ellos tienen a diario, en el trabajo que está haciendo el ECO, con más de 240 funcionarios que tiene el Ministerio Público, que antes no tenían, y por decisión del gobierno ahora existe. Este tipo de información hace que esas decisiones no solamente sean responsables, sino que tengan un sustento. Y lo último, una decisión que se tome con estos datos, un refuerzo que tengan que tomar, o que ya vean que es claro como el agua que se tiene que tomar. A ver, vemos que hay estrategias que se han aplicado en regiones y que han dado resultados. ¿Cómo cuáles? Particularmente en la región de Arica y en otras regiones del norte. Entonces, lo que corresponde siempre al ir mirando esto, que más allá de estos informes semestrales, nosotros como Ministerio del Interior estamos mirando cifras a diario, es también ir reforzando los lugares donde vemos que se hace necesario mayor presencia estatal. ¿Y ahí en Arica qué se hizo bien? ¿Más recursos? Particularmente la coordinación con el Ministerio Público, entregarle más herramientas al Ministerio Público para que resolviera casos, pero también para que hiciera algo muy importante, que es reducir la impunidad. Porque la reducción de la impunidad es algo que sabemos que no solamente funciona en Chile, sino que ha funcionado en distintos países del mundo. Es un elemento central. Y cuando la institución se fortalece, cuando las voluntades se juntan, no solamente sustentamos lo que estamos haciendo en una certeza, que es el Estado coordinado tiene más fuerza que el crimen organizado. El Estado coordinado, no solamente lo que convencionalmente miramos como Estado, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, sino que también nuestros municipios. Por eso la Subsecretaría de Prevención del Delito ha hecho un cambio profundo y significativo en las capacidades de los municipios. Para darte un solo ejemplo y terminar el punto. Hasta el año 2022, cuando las acciones de la SPD siguieron en base a lo que había definido el gobierno anterior, se financiaban 40 proyectos en 40 municipios de Chile. El año 2023 los cerramos financiando 233
proyectos. Se instaló patrullaje inteligente, estamos avanzando en otros condicionantes que ayudan las capacidades técnicas, entonces también los municipios son más robustos y aprobamos después de 14 años en 4 meses una ley de seguridad privada que además también tiene la finalidad de maximizar el recurso público y de eso se trata, un sistema de seguridad que entregue la certeza a la ciudadanía que la seguridad es un derecho, que no es un privilegio, pero que es la responsabilidad del Estado la de proteger. Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, gracias por esta conversación y esperamos las cifras en marzo para ver cómo estuvo el 2023 y hacer quizás nuevamente una evaluación. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.